Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, pues nos encontramos en este momento, en este estudio aquí, con Evelyn Rodríguez. Es una chica que hace unos días, pues, salió pues con una queja, pues, que referente a una situación en el colegio de su hijo, en el que, pues, su hijo no podía asistir a clase porque hacía falta una un auxiliar en el aula. Cabe indicar que es un niño en el que tiene autismo y obviamente pues el profesor no puede estar solo y pues necesita de ese auxiliar. Nos encontramos con Evelyn Rodríguez. Muy buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes. Bueno, ponnos un poco en situación. Tu hijo es Leo. Sí, Es un niño, tiene 2 años, cuatro. 4 años, bueno, ya me estaba quedando corto. Bueno, tiene 4 años, tiene autismo Sí. y bueno, está escolarizado y demás, pero eh, surge la situación ahora esta semana que el niño no podía ir porque no tenía el auxiliar que lo trata a él, ¿verdad? Sí, exacto. El viernes de la semana pasada recibo una llamada del centro educativo donde me comunican que la auxiliar que tenía, no Leo en concreto, sino la auxiliar que tenía en el aula, ya no iba a estar con nosotros y nos quedábamos sin auxiliar. Te comento que Leo está en un aula en clave, en un aula específica, donde hay un cupo, un ratio de 5 niños. Son 5 niños y de los cuales los 5 tienen necesidades especiales. Y por ley y por necesidad más que evidente, se necesita un auxiliar en el aula aparte del propio tutor. Eh, la ley ha cambiado estos años porque anteriormente el ratio era de 6 niños por aula con 2 auxiliares y se ha bajado el ratio ahora mismo a 5 con un auxiliar. Entonces, en el momento en el que está auxiliar se va del aula, eh, nos quedamos sin auxiliar. No nos dan ninguna alternativa pues, por el momento y nos dicen, pues mira, no hay auxiliar y no sabremos si la siguiente semana la habrá. Nosotros al final decidimos esperar, ya que era un viernes, pues no sabríamos realmente si el lunes tendríamos auxiliar o no. Ese mismo viernes no teníamos el auxiliar, pero la casualidad que el auxiliar que teníamos nosotros era contratado por una empresa externa, perdón. Y al hacerle traslado fue dentro del mismo centro. No fue en otro sitio, sino fue dentro del mismo centro. Y ella se encargaba ahora mismo de cubrir las necesidades de una niña que tiene movilidad reducida. Entonces ella pasaba a ser auxiliar del aula en clave a ser auxiliar de motórico para esa niña. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Que el viernes esa niña no fue a clase y ella contactó con su empresa y dijo, mira, esta niña no vino hoy a clase, ¿puedo cubrir el aula en clave hoy y demás? Y la empresa le dijo, sí, ¿vale? Puedes cubrirla y se quedó. Entonces, pues, el viernes se impartió clase con naturalidad, pero a la hora de llegar el lunes ya no teníamos esa auxiliar. Claro, entonces, ¿cuál es la el motivo o cuál es lo que tiene que hacer ese auxiliar con un niño en ese aula? Pues el trabajo de un auxiliar es muy importante porque al final un tutor, un maestro, está para enseñar dentro de las necesidades y de la manera en la que se efectúa la enseñanza dentro de un aula en clave. Tienen esas nociones de trabajar con niños con necesidades especiales, pero se tiene que educar y enseñar a su debida manera y necesita ese apoyo auxiliar sobre todo para cubrir necesidades como control de esfínteres, ayuda para la autonomía del propio niño, ayuda a vestirse, desvestirse, el tema de comer, el desayuno y también algo muy importante que tienen las aulas en claves es que existe la posibilidad, según los progresos y las necesidades de cada niño, de que hagan integraciones con su aula de referencia y siempre tienen que ir acompañados de su auxiliar. Entonces es muy importante para esos niños que hacen las integraciones es tener a su auxiliar para poder ir a las otras aulas. Ujú. Yo, bueno, imagino estos niños y también adultos eh, tienen marcadas unas rutinas, unas pautas. Sí,
Entonces, también, si el auxiliar se lo cambia, esa rutina también cambia. ¿Me equivoco? Para nada. Es un poco más complejo el explicarlo, pero te lo voy a intentar explicar de una manera que se entienda bastante bien. Tenemos tiempo. Eh, sí, son muy rutinarios, son unos niños que necesitan una estructura y sobre todo una anticipación de las cosas. Les gusta saber cómo van a suceder las cosas, de qué manera. Entonces, para ellos tener un horario estipulado en el colegio donde hay pues, un orden y una organización semanalmente de, bueno, a las 9 toca asamblea, a las 10 toca desayuno, a las 11:30 toca, ¿sabes? Creo que me explico. Pues es muy importante para ellos seguir esa rutina, pero también lo que es la imagen y la propia persona del auxiliar es importante que sea siempre la misma. Sabemos que evidentemente pues eso no cae siempre de nuestra responsabilidad o nuestras manos porque te puedes poner malo, te puede pasar cualquier cosa o te destinan a otro sitio y pues tiene que cambiar, pero lo ideal es que intenten ser un poco más eh, rígidos en ese tema, que no cambien tanto lo que es en las aulas en claves, porque a los niños autistas les cuesta muchísimo empatizar y tener confianza en personas que no conocen, personas que no son de su referencia. Entonces, cuando cambian de tutor, cuando cambian de auxiliar, para ellos es como, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué vienes tú? Y no vienes a otra persona a la que yo estoy acostumbrado, ¿sabes? Son como cambios que generan crisis en ellos porque al no anticiparle o no conocer, prepararlos o no conocer a esas personas, es como que están en un lugar desconocido para ellos o en una situación desconocida que les genera mucho estrés. Bueno, me acabo de quedar. Entonces, claro, estos niños, pues esa continuidad, esa pauta, como acabas de decir, también el ratio de niños en el aula que acaba de bajar de 6 a 5 con un auxiliar. Sí. No, Y no salen las cuentas realmente, no, porque porque realmente, desde mi punto de vista, como madre de un niño autista, que no te puede hablar otra persona de experiencia mejor. es que eso justo eh, es lo que te iba a decir. O sea, es la persona principalmente con la experiencia para poder decir, pues esto está mal, esto está bien, falta esto o esto, pues lo podemos dejar, que nunca sobra nada, pero bueno. sí, sí, sí. Mira, a mí me ha pasado mucho en este tema, hablándote del caso principal, que es lo del tema del vídeo, lo que estamos Sí. hablando. Yo, como madre, he empatizado muchísimo con la tutora de mi hijo. Yo he pensado, me he parado y he dicho, ¿qué me importa a mí? Que mi hijo esté seguro dentro del aula, que se cumplan sus necesidades y que esté que tenga seguridad, que tenga integridad, que esté bien dentro del aula. Pero que también me preocupa su tutora, porque al final es lo que estamos hablando, es su persona de referencia, con quien él está todos los días, con quien él tiene su mayor confianza esas 5 horas que está en el colegio. Y si yo le cargo de trabajo a una persona y le doy 5 niños con necesidades especiales a una persona, lo cual es imposible de sobrellevar, ¿qué va a pasar con esa persona después? Me Es, coge una baja, coge una depresión, sufre muchísimo estrés, y al final, quienes salen perjudicados al final de toda esta historia son los niños. claro, yo lo digo más o menos en el caso que conozco, que es el caso de cualquier niño de la misma edad, que con 4 años, en preescolar, párvulos, como lo quieran decir, tiene a su profesora, crean un vínculo, Exacto. porque en cierto modo estás saliendo de tu casa, de estar con tu madre, con tu padre y hermanos, a estar en un colegio con más niños y una señora o un señor que es quien está contigo, ese referente. Si eso lo extrapolamos a un niño con unas necesidades diferentes, claro, se magnetiza un poquito más. Sí, sí, realmente a inicio de curso, normalmente los niños con estas edades suelen tener un periodo de adaptación. Pues los niños autistas se les suele agrandar ese periodo de adaptación. Necesitan más tiempo para adaptarse al horario, a las nuevas personas, a los nuevos compañeros. Mira, yo te comento mi caso en personal. El año pasado, Leo empezó en este colegio en el que él está, pero no llegó a principio de curso, sino llegó casi a final del primer trimestre porque nosotros veníamos de otro colegio porque estábamos empezando con todo lo que es el trámite de escolarizar a un niño autista. Normalmente siempre primero tienes que entrar en una aula ordinaria y luego ya consejería te hace como una especie de valoración y ve el tipo de escolarización que necesita el niño.
Entonces nosotros estábamos en otro colegio, nos hicieron esa valoración y quedó claro que Leo necesitaba un aula en clave porque él ni se integraba, ni participaba, ni nada en una aula ordinaria. Entonces no era positivo para él. Y cuando nosotros vinimos a este colegio, ya no solo tenía que hacer mi hijo de nuevo el segundo trimestre, tenía que hacer un momento de, ¿sabes? Unas semanas de integración de poco a poco, de adaptación, ya no solo por él, sino por los otros niños del aula. Porque ya, de repente, de un día para el otro, había un niño nuevo que no conocían, que podía a lo mejor alterar la... ¿Cómo te La explico? sincronía, por Sí, decirlo así. sí, porque llega un punto en el que los niños se conocen entre ellos, ya están acostumbrados unos a otros y como que se toleran, por decirlo así, entre ellos. Pero a lo mejor puede llegar uno que tenga más ansiedad, más crisis, esté más nervioso o tenga otro tipo de necesidades que quizás desestabilizan un poco lo que ya hay dentro del aula. Entonces, Ujú. son cosas que hay que saber hacerlas muy bien, hay que tener un poco de tacto Ajá. y con ese tema. Claro, es lo que acabamos de decir, o sea, esa sincronía de esos niños, porque claro, estamos hablando ahora mismo de un caso en particular, pero que dentro del aula hay muchos más niños Ujú. con el mismo caso y como acabas de decir, o sea, entre un niño nuevo, la adaptación de esos niños a este niño nuevo y a Exacto. esa nueva rutina. Exacto, exacto. Entonces, y muchas veces pasa que el auxiliar que hay tiene que quizás tirar un poco más hasta por ese niño nuevo, intentar integrarlo bien, ¿sabes? Dentro de los demás, para que haya una armonía dentro del aula. Lo que estabas comentando antes de los niños que llegan nuevos y se tienen que ¿no? adaptar a una persona que es su tutor y demás, ese caso yendo directamente a lo que vamos a hablar del tema de las auxiliares, pasó Mm. este año porque, mira, te comento, se han abierto aulas de infantil de 2 años. Ahora nosotros estábamos acostumbrados siempre a que los niños se escolarizaban con 3 años, Ajá. había guardería previa y demás. Pues ahora, para el tema de la conciliación, con el tema del trabajo de los padres y demás, pues se ha abierto aulas infantiles de 2 años públicas en los centros educativos. Sí, claro, bueno. Entonces, entrando dentro de lo que nos ha repercutido a nosotros en las aulas en clave, que eso te lo voy a dejar aparte, ahora te lo comento, le pasó a los niños de 2 años que mm, había personas contratadas hasta diciembre, ¿vale? Las clases empiezan en septiembre, entonces había personas contratadas hasta diciembre y una vez en enero, cuando volvemos de las vacaciones de Navidad, le comunican a los niños que no pueden, bueno, a los padres, que no pueden entrar los niños a la fecha en la que se iba a entrar, por ejemplo, 8 de enero, Sí, por ¿vale? ejemplo. Sino que tienen que entrar a lo mejor 12 o 13 de enero porque las personas que estaban trabajando con ellos tenían contrato hasta diciembre y ahora hay que traer personas nuevas. Entonces, estamos hablando de niños de 2 años que están, o sea, si son vulnerables los de 3, ya los de 2 ya, es que ni te digo. Entonces, entrando, conociendo a una tutora nueva, a gente nueva, a personas con las que vas a pasar gran parte de tu día y de repente te las cambian por completo. O sea, O sea, para los niños es un choque drástico porque es, es que es que nos pasa a todos. sí, O sea, una persona adulta empieza a trabajar en un trabajo nuevo de un día para otro. Hoy trabajo aquí y se me acaba el contrato o me ofrecen algo mejor en otro sitio y ya es un choque. sí, Imagino yo un niño de 2 años sí. en este caso. Sí, yo aprovecho para hacer el inciso ahora porque lo quiero explicar bien, no quiero que se me malinterprete con el tema de las aulas infantiles de 2 años. El motivo que nos dieron a nosotros del por qué quizás no a nosotros en concreto, pero el por qué en general en las aulas en clave se estaban quitando las auxiliares o había menos auxiliares, era porque el hecho de abrir estas aulas de 2 años había creado necesidad de que se cubrieran Esos puestos de puestos. auxiliares, exacto. Entonces, yo en ningún momento me he quejado de que las aulas de infantil de 2 años tengan auxiliar. O sea, eso, vamos, es que primero es un tema que me toca a mí muy personal porque yo tengo una hija de 1 año. Eh, Yo el año que viene quiero que ella empiece el colegio. Entonces, yo quiero que mi hija esté bien atendida, que tenga su auxiliar correspondiente y se cubran sus necesidades, pero para que mi hija esté atendida, yo no quiero que tengan que desatender a mi hijo. O sea, al final, si tú vas a abrir
X aulas de 2 años, tú tienes que prever las personas que tú vas a necesitar que cubran eso. Efectivamente, aunque sea una empresa privada quien lleve eso, en este caso, Educación, Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, tiene que prever esa plantilla. Exacto. Buscar la empresa que lleva eso, sea A o sea B, y quien tiene que decir, pues necesito tantos auxiliares para cierta cantidad de centros formativos. Sí, a nosotros realmente, en este caso, lo que nos ha pasado es que la consejería decidió, una vez se hizo el tema de la reubicación del auxiliar, Uh-huh. la consejería decidió que ya no se iba a contratar más al auxiliar por empresas externas, sino que las iban a contratar ellos. Iban a abrir un proceso de contratación y demás. Entonces, claro, ahí fue donde nosotros nos preocupamos. Porque nosotros dijimos, vale, sí, perfecto, pero ¿cuánto va a tardar eso? ¿Por qué? Porque ya nosotros llevábamos una experiencia, una pequeña experiencia previa, porque en el colegio de mi hijo hay 2 aulas en claves que están divididas entre niños más pequeños, que en nuestro caso está de 4 a 6 años, y luego en el otro que es de 6 a 12. ¿Vale? Entonces, en la otra aula de niños más mayores llevaban 2 meses sin auxiliar. Se acogieron, de repente, venga, adiós auxiliar, estuvieron 2 meses sin auxiliar. Gracias a Dios se pudo reubicar la cosa de manera que tenían auxiliar, también cogiendo de apoyo la que teníamos nosotros. Sí, para cubrir ese puesto que... Exacto, ese puesto que faltaba. Pero claro, nosotros nos encontrábamos ahora mismo en un punto en el que no había manera de reubicar, no teníamos la auxiliar y nosotros no nos podíamos pegar 2 meses sin que los niños tuvieran auxiliar. Ya no que fueran a clase, porque eso sí lo quiero yo aclarar también, que el colegio en ningún momento se negó a que nosotros lleváramos a los niños a clase. Siempre nos intentó dar una alternativa. Quizás la alternativa, bueno, quizás no. La alternativa que nos dio yo directamente me negué. ¿Por qué? Porque, por lo que te comenté antes, de que yo empatizo mucho con esos profesionales porque son los que se encargan de mi hijo 5 horas al día. Entonces yo tengo que, si yo no me uno a ellos, si yo no estoy de la mano con ellos, mal vamos. Entonces, la solución que nos daba el colegio, junto con inspección interna, porque nosotros hablamos con... Nosotros antes de movernos yo antes de moverme por redes sociales, nosotros movimos las cosas primero, ahora te explico por dónde nos movimos, ¿vale? La solución que nos daban era la auxiliar que está en la otra aula, dividirla entre las 2 clases. O sea, estamos hablando de una persona para 10 niños con necesidades especiales. O sea, si yo directamente dije, yo no llevo a mi hijo a clase para que esté su tutora con 5, ¿cómo voy a dejar que un auxiliar esté con 10? O sea, es que se cae de maduro. Es imposible. Es completamente imposible. Primero, porque no me garantiza la seguridad de mi hijo. Ni nada. No me garantizas nada. Y yo, sinceramente, para que mi hijo vaya a clase y esté eso, como si fuera una guardería, que no puedan impartir clase, que no se pueda hacer absolutamente nada, porque es que es imposible, para eso que esté en mi casa. Claro, porque yo también puedo entender a ese profesor que se encuentre solo con esta cantidad de niños y claro, él tiene que atender pues el doble y el triple aparte de enseñar, educar lo que es una formación, a llegar y decir, pues como nos comentabas al principio, cubrir también el puesto que hace un auxiliar y ya pues no es que sean 2 niños, son 5 niños. Exacto. Es tan simple como coger y pensar un ejemplo práctico, que es cómo se va a ir un tutor del aula a llevar a un niño al baño, que no tiene control de esfínteres, ¿dónde quedan los otros 4? Efectivamente. Ya está, es que ya está. Efectivamente, es que es eso, o sea, las cuentas hay que no salen. No sale. No salen y por mucho que intente sacar las matemáticas es que no. No. Y entonces, pues, yo como madre decidí no mandar a mi hijo al colegio hasta que no me comunicaran que no había un auxiliar. Otra madre que está en clase, sus niñas con mi hijo, que ella salió también por mis redes, Jennifer, ella me apoyó totalmente y bueno, pensaba exactamente igual que yo, que no iba a llevar a sus hijas al colegio porque no estaba tranquila. Al final son niños, son pequeños y tienen una cosa muy peculiar, y es que no le puedes quitar el ojo de encima. O sea, en el momento en el que te despistes están metiéndose algo en la boca. Mi hijo, por ejemplo, ahora mismo se trepa por todos lados, entonces está a lo alto de un mueble y se te puede caer, ¿sabes? Y es en cuestión de, así, un segundo. Entonces, no estás tranquilo, no estás
porque no porque tenga miedo, porque no pienso que tenga miedo, porque al final, si tú mandas a tus hijos al colegio, el colegio se tiene que buscar la vida de alguna manera para que tus hijos estén cubiertos, pero tampoco es eso. No, claro, a ver, es que sí, nosotros nos mandamos a nuestros hijos a un colegio a expensas de que el colegio tiene una seguridad Exacto, para los niños. exacto. Claro, ya después tienes que ver el punto al que estamos tratando en este momento, que es que esa seguridad no se puede cubrir al 100%, que es lo que necesitan estos niños. Sí, 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 sí. No, y al final esto es un problema que viene ya de años. Yo soy nueva, realmente, este es mi segundo año. Pero Elena, que es la madre de Ricardo, un compañero que lleva muchísimos años, ya este año ya es su último año en el aula y ya tiene 12 años, ya es todo un hombretón. Ella me guió porque ella está prácticamente cansada ya de luchar. Muchísimos años, muchísimas manifestaciones, muchísimas apariciones en la consejería para conseguir nada. Promesas que al final no llegan nunca a nada, porque al final es todos los años la misma lucha. Porque claro, esto no es algo que haya pasado ahora y venga, voy a yo a enfrentarme a la consejería porque sí y ya. No. Yo, sinceramente, eh, no soy aquí la gran conocida, pero tenía un par de seguidores en TikTok y yo dije, voy a pedir ayuda porque me he dado cuenta que de la manera ortodoxa de hacer un escrito, aparecerte en la consejería y pedir algo, no funciona, no hacen nada. Entonces me voy a saltar todas esas maneras ortodoxas y voy a pedir ayuda a la gente. Es verdad que te voy a decir una cosa. Cuando yo decidí subir el vídeo, le dije a mi marido, como si tengo que pagar para promocionar el vídeo y que la gente lo, ¿sabes? Que para que llegue a la gente y que la gente lo vea y me ayude, no me hizo ni falta. O sea, fue un apoyo tan grande. Mira, yo en TikTok a mí no me cuesta mucho que la gente, sobre todo la que me sigue, me Sí. vea, ¿no? Pero en Instagram sí me cuesta un poco más. O sea, es como que en Instagram cuesta un poco más subir, un poco más llegar a la gente. Y ha sido una locura. Una locura, se ha volcado todo el mundo. Y ahí es cuando yo me he dado cuenta de que yo dije, jolín, pues quizás lo que hice está bien porque estoy hablando de un problema que yo sabía que no solo lo tenía yo, pero no sabía que era esa magnitud. Es O que... sea, la cosa está muy mal con el tema de los auxiliares. Ujú. Y ya no te hablo de que falten auxiliares en aulas en clave. No. Hay también niños autistas que están en aulas ordinarias, por eso, porque han hecho integración o porque directamente no les ha hecho falta entrar en un aula en clave, sino han estado en un aula ordinaria desde los 3 años, por ejemplo. Pero que necesitan un auxiliar para ellos. Hay un montón de niños que no tienen ese auxiliar. Hay un montón de centros específicos que están llenos de personas con necesidades especiales, ya no solo autismo, sino otro tipo de Sí. necesidades, y no tienen auxiliares. ¿Y qué pasa? Que se carga de trabajo a los que hay, se mata a los que hay, y después ¿qué pasa? Te cogen bajas, te cogen tal, y vuelvo a lo mismo. ¿Quién sufre todo eso? Vamos, como está pasando en todas las instituciones. Básicamente. No hace falta más que ir a un hospital de urgencias, que tienes al médico de turno o al enfermero o enfermera de turno, que está saturado. Sí. Y imagino que aquí los auxiliares y los profesores les está pasando lo mismo. Sí, 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 completamente. Tengo las redes llenas de comentarios de auxiliares que están deseando que los llamen, que están en esas listas esperando a que los llamen, que tienen mil ganas de darle amor, cariño y atención a todos esos niños con necesidades especiales y ahí están, en el paro. Esperando una llamada para... Exacto. Bueno, a ver si ahora, Sí, con estas convocatorias, pueden... esperemos, pero también te digo, este vídeo y esta situación ha hecho una gran repercusión porque al final me he enterado un poco de mil cosas. Y también esto es una cadena. Al final es lo que te digo. Si se empieza mal, se termina mal. Por mucho que intentes por el camino enmendarlo, siempre va a ser complicado. Es como una torre. Si la empiezas mal desde abajo, se va a terminar rompiendo. Y es lo que pasa. Estas empresas externas que tienen que contratan a las auxiliares, según tengo entendido, hay bastantes polémicas y bastantes problemas porque les dan unas condiciones pésimas. Unas condiciones completamente pésimas. Y el trabajo no es fácil, ¿eh? Yo tengo un hijo autista
y tengo una niña que tiene un desarrollo típico y aún así me es difícil, muy difícil. Entonces yo no me quiero imaginar a estas personas que están con varios niños, varias personas con necesidades, ya, porque ya no te hablo de niños, porque al final en los centros específicos hay personas ya más mayores, Es que nosotros adolescentes. tendemos a lo mejor a utilizar más la palabra de niños. Sí, Porque claro, es lo que acabamos de decir, o sea, ya hay adolescentes y hay adultos exacto. que siguen teniendo ahora no sé cómo decirlo, o sea, Esta condición. esta condición. Sí. Entonces, claro, si lo vamos a ver, o sea, utilizamos mal esa palabra. Sí, La porque al palabra niño. final, sí, al final cuando hablas de autismo, pues piensas en niños, hay niños autistas, niños, pero también hay personas adultas. Y personas adultas que no sabían que eran autistas hasta que tuvieron un hijo autista. ¿Sabes? Sí, porque a veces no se notan, Sí, o en el pasado se veía de otra manera. sí, Es cierto que, por ejemplo, ahora han salido algunas series de televisión sí, que ha que... visibilizado eso. Había una americana y otra turca que, bueno, Sí, sí, sí. visibilizaron esa condición. Hay otra que se ve todavía mucho más, que aunque no trata el autismo, pero por lo que ves, ya lo que vas conociendo, y dices tú que el protagonista tiene el rasgo, Sí, entonces, claro, menos mal que tenemos eso, que se está viendo, se está visibilizando. Y sí, gracias también a personas como tú, que a través de tus redes también lo visibiliza, porque día a día siempre estás subiendo cosas de sí, cómo va Leo, lo que ha sí, hecho Leo, los adelantos, o sí, a veces los días que está más rebelde, por decirlo así. sí, 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 los días más complicados. Yo, esto empezó sin buscar nada. O sea, empezó de un día para el otro. Fue un día que estaba en casa con Leo. Estábamos sentados en el baño porque yo no tengo intimidad con mi hijo. Eso nos pasa a Y, todos, tranquilo. y estábamos sentados juntos en el baño y capté un momento en el que él me estaba prestando toda su atención, que es muy complicado conseguir eso. Muy complicado conseguir que una persona autista te mire fijamente a los ojos y capté toda su atención, ¿no? Y, y conseguí que me dijera mamá por primera vez, con 4 años. Entonces lo grabé y sentí tanta emoción y tanta felicidad que lo subí a las redes sociales. Y de repente me encontré con una masa de apoyo mm, te lo digo así, las redes han sido mi terapia. A veces ese minuto y medio que dura un vídeo Sí. o ese post que se sube, a veces es ese choque de adrenalina, por decirlo así, ¿verdad? Sí, ya no solo por eso, sino porque mm, me he encontrado personas muy bonitas y muchas experiencias y muchos casos personales. Y al final, a ver, yo soy madre. A mí Ujú. cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo fue un jarro de agua fría, no, congelada y triplemente congelada. Sobre todo cuando llega sobre el desconocimiento. Totalmente. Es que eso es lo peor que se lleva, que es la desinformación, vale, ¿y ahora qué? ¿Y por dónde me tengo que mover? ¿Sabes? Yo siempre se lo digo a los padres cuando hablo con ellos por redes, que lo más importante, lo más importante cuando te dan el diagnóstico de tu hijo es aceptarlo. Porque hay gente que le cuesta, Ujú. hay gente que le cuesta mucho. Entonces, aceptarlo. Yo no te digo, desde mi caso personal, yo lloraba todos los días. Yo cuando le hicieron la valoración de la consejería a mi hijo para saber la escolarización que necesitaba, yo no podía hablar con los profesionales. Siempre tenía un nudo en la garganta, lloraba. Me acuerdo la primera cita de atención temprana que tuvimos con Leo, yo no podía hablar con el psicólogo. Yo era llorando, 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 porque yo es por eso, es porque yo no sabía nada, no sabía nada. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Y por dónde me tengo que mover? ¿Y cómo ayudo a mi hijo? Pero el tema de yo estar pasando por esa situación de angustia, de ¿y ahora qué? Y demás, yo nunca me frené. Siempre dije, vale, pues, ¿dónde hay que ir? Vale, ¿y qué hay que hacer? ¿Y cómo lo ayudo? ¿Sabes? Dentro de ese... No quería usar la palabra, pero es que al final encontré el otro día una publicación que lo explica muy bien y lo quiero decir.
cuando te dan el diagnóstico a unos padres autistas, la palabra que se suele decir es que pasan un duelo, Sí, ¿vale? bueno. Y no es porque estemos hablando de un duelo, de porque alguien, No, a ver, alguien haya fallecido. ese tramo, El, perdón, ese tramo es un duelo. O sea, sí, y no tiene por qué ser eso. me encantó la publicación que vi porque yo me sentí identificada, no sé si a otros padres les pasará, pero yo me sentí identificada en el sentido de que dice que el duelo es de perder esa maternidad o paternidad que tú te pensabas que ibas a tener. Ujú. Porque la maternidad y la paternidad con un peque autista es completamente diferente a lo que tú te has imaginado. O sea, tú a lo mejor pensabas, ay, no, pues cuando mi hijo tenga un año me va a decir mamá, papá, tal, todas esas cosas. Y yo, por ejemplo, con Leo no las tuve. A mí Leo me dijo mamá con 4 años, que desgraciadamente hay autismos no verbales y hay padres que no escuchan nunca esa palabra. Ajá. Y es algo tan... Cuando yo subí el vídeo donde Leo me llama mamá, Ujú. recibí comentarios donde las madres me decían, lo siento, ya no me voy a quejar más de que mi hijo me esté llamando todo el día. Ujú. Porque quizás no eres consciente de lo necesario que es y de lo grande que es que tu hijo te diga mamá o papá. ¿Sabes? Hasta que pasa ese caso en el que tú dices, Dios, estos padres llevan 4 años esperando ese momento. Es difícil pasar esa situación, me Sí. imagino. O sea, Yo, por ejemplo, yo lo vivo así. Por ejemplo, mi marido es diferente. Mi marido es como... Yo no espero nada, o sea, él me dice, a ver cómo lo explico, como que él no espera nada, que él disfruta todo lo que viene. ¿Sabes? Es sí. como, yo no estoy pensando en, ay, ¿cuándo mi hijo me dirá papá? O cuándo me dice... Y él me dice, como si nunca dice papá. Pero El día que puede, venga, el día de mañana se puede buscar la vida él solo. ¿Sabes? ajá. Y yo, por ejemplo, también lo deseo. Yo creo que es lo que deseamos todos los padres autistas, que al final nuestros hijos sean autosuficientes y cuando nosotros no estemos, no necesiten quizás ese apoyo y esa ayuda que necesitan ahora, ¿no? Cuando son más pequeños es como más, se nota más. Sí, sí. También porque cuando empiezan a crecer, pues también su desarrollo pues es diferente, empiezan a madurar más. O sea, al final son personas, no tienes la misma madurez con 4 años que con 14. Pero sí es verdad que se notan más las necesidades, en mi caso, He notado más las necesidades, a lo mejor cuando Leo tenía 3 años que cuando tiene 4, por ejemplo. Sí, bueno, como acabas de decir, o sea, depende, según va teniendo una madurez, Sí. esas necesidades ya se están cubriendo automáticamente. Mm, Solo que a otro ritmo. sí. Pienso yo que es así, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Ellos normalmente, como te digo, hablando desde la medicina, ¿no? Como Ujú. me lo suelen decir los profesionales, ellos a lo mejor van 1 año o 2 de retraso madurativo. ¿Sabes? Leo, por ejemplo, empezó con 3 años al colegio y su desarrollo madurativo era de 1 año. Claro. ¿Sabes? Hacía cosas equivalentes a 1 año. Entonces, ¿qué es eso? Es lo que estábamos hablando en este momento. Entonces, ese pequeño retraso madurativo, educativo, es lo que está repercutiendo después en el desarrollo habitual Sí. de las funciones, por decirlo así. Sí, 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 sí. Por eso a lo mejor ahora mismo también entra mucho, si nos ponemos ya a explicar, entra mucho, por ejemplo, si te digo, no, el control de esfínteres, pero Ujú. el control de esfínteres no entra por el desarrollo madurativo solamente, sino también por el sistema sensorial del niño. Por ejemplo, en el caso de Leo, a medida que ha ido creciendo, yo me he dado cuenta, por ciertas cosas que vas viendo tú diariamente, de que quizás Leo no se siente a sí mismo como nos sentimos nosotros, por ejemplo. Ujú. Para él, una caricia es prácticamente nada. Si tú le agarras fuerte, esa es su caricia. ¿Sabes lo que te explico? Sí, Entonces, los él, nervios no los tiene a lo mejor los nervios sensitivos, por decirlo sí, así, que no, sí, no es... sí. El sistema sensorial, Perdón. el sistema sensorial de su cuerpo, quizás necesita un mayor estímulo para... Efectivamente, eso mismo. Exacto. Entonces, él a lo mejor le cuesta más saber cuándo necesita ir al baño, porque Ujú. no lo siente. No lo siente tanto. Sí, no, ya lo sentiría ya cuando ya estaba a punto, por decirlo así. Sí, sí. Entonces ahí entran ese tipo de cosas de... en el aula ordinaria, la ley a día de hoy dice, que esto es un problema que enfrentan muchos padres también, la ley a día de hoy dice que los niños con 3 años, bueno, la ley, La eh, normativa. sí,
que los niños con 3 años no pueden entrar con pañal. Y si entran con pañal, los docentes no pueden cambiarle el pañal por lo del tema de la protección Sí, el menor y al demás. menor, sí. Entonces, los niños que entran con esta necesidad a una aula ordinaria, sus padres tienen que ir a cambiarlo. A mí me pasaba. Ujú. Cuando Leo estuvo al principio en el aula ordinaria, yo tenía que ir todos los días a cambiarle el pañal al cole. Entonces, un niño con un desarrollo típico, unas capacidades del 100%, un desarrollo sensorial del 100%, quizás le es más fácil dejar el pañal que a un niño autista. Entonces, tú me estás a mí obligando como padre a ir todos los días al colegio a cambiarle el pañal a un niño que quizás no tiene las mismas facilidades para dejarlo que otro. Que otro, efectivamente. Entonces, estas son cosas también por las cuales un niño que esté en un aula ordinaria también necesita su auxiliar. Claro, es que es totalmente toda la lógica. O sea, un niño ordinario o tradicional, si hay a veces le cuesta dejar el pañal, un niño con esta condición, pues se ve, como decíamos, un poco más magnificado o más despacio. Sí, que no es en todos los casos. No, a O veces. sea, al final, estamos hablando de un espectro autista. No hay ningún niño autista que sea igual que otro. Todos tienen necesidades diferentes. Hay ciertas cosas en las que a lo mejor, pues, tú puedes decir que quizás ya empiezas a entrar dentro de este mundo, te empiezas a informar un poco y ves a lo mejor un niño por la calle y te puedes a lo mejor fijar y decir, creo que ese niño es autista, pero por ciertas cositas a lo mejor que puedes algún ver, gesto. alguna estereotipia, que Ajá. es el movimiento que ellos hacen, que le hace el sistema nervioso para autorregularse. Por ejemplo, Leo aplaude. Leo cuando está muy nervioso y necesita regularse, aplaude. Y hay otros que giran sobre sí mismos, hay otros que aletean los brazos. ¿Sabes? A lo mejor esas cosas, a lo mejor tú dices, te quedas a lo mejor mirando y puedes decir, ay, esta persona es autista, por ejemplo. Pero no porque todos tengan las mismas necesidades ni porque sean autistas van a ser todos, se van a regir todos No, igual. es claro, o sea, en todas las condiciones, por decirlo así, lo que se muestra es diferente en cada uno. Exacto, sí, porque aparte de que las redes han sido mi terapia y yo las miro muy positivamente, yo me he encontrado el lado oscuro. También. El lado oscuro Eso que es lo malo de las redes también. sí, pero yo me lo he tomado desde el punto de vista de ser consciente de la cantidad de desinformación que hay acerca del autismo. Yo a veces también, porque claro, si quieras o no, nosotros también estamos dentro de redes, ves algo, pero ese lado oscuro yo lo veo como puedo decir, la ayuda para ver a lo mejor mi error y poderlo modificar. A ver, en el caso mío, en el Sí. caso como de esto Hay que de es todo, totalmente diferente. Sí, hay de todo, hay de todo. A mí me han dicho barbaridades. Es que es eso, o sea, Pero barbaridades. O sea, la gente se aprovecha de que no se les conoce o que están detrás Ajá. de una pantalla para decir barbaridades. Y eso me ha impulsado a mí el seguir dando visibilidad al autismo. Hay veces que yo decía, Dios, a mí me vale la pena exponer a mi hijo a todo esto. Pero después pienso, jolín, es que mira toda la gente que estoy haciendo ver que no está sola, que yo paso por lo mismo que ellos, que mi día lo intento sobrellevar como puedo, intento entretener a mi hijo como puedo, intento ayudarle como puedo y hay muchísima gente que está en la misma situación que yo y les hago ver eso, que no están solos, porque cuando te dan el diagnóstico de tu hijo te enfrentas a un mundo muy solitario. sí. Te enfrentas a un mundo muy solitario donde no tienes a esa persona que te dice, hombre, que hay casos que sí, y me alegro muchísimo. Pero no tienes quizás a esa persona que te dice, tu hijo es autista, ven, vamos conmigo que te voy a decir todo lo que tienes que hacer. Ajá, no, nunca existe eso. No. Tienes que buscarte, informarte. Sí. A veces todo lo que encuentras en internet no es real o no es lo más acertado. Sí, lo que pasa es que a día de hoy las tecnologías pues y el internet vive con nosotros diariamente y cuando a ti te dicen, bueno, yo me duele un poco la rodilla, tal, voy a buscar internet.
ya es eso. Entonces, cuando te dicen tu hijo es autista, ¿qué es el autismo? ¿Qué tal? Empiezas a buscarlo y a lo mejor te sale algo que es Claro, totalmente lo contrario. claro. El autismo, burocráticamente, como suelo decir yo, se rige por 3 grados. Va del 1 al 3. Ujú. ¿Vale? Y el 3 es el más severo. Y, y es eso, dentro de esos 3 grados, pues, al final, pues burocráticamente hablando, están todos, todo ese espectro, todo esos tipos de autismo diferentes, de personas autistas diferentes. Porque, como dice un niño autista que yo sigo, que me encanta, que se llama Pau, eh, él no tiene autismo, sino es autista. Ajá. Porque no es que hoy tengo autismo, mañana no, o ay, me quedé el autismo en casa. No, Mm. es autista, nació autista, que eso también hay que dejarlo claro porque hay No es algo muchísimas... que se desarrolla, sino ya naces Es con él. neurológico, es neurológico y hay mucha desinformación, muchísima desinformación. Y por eso yo sigo aquí, a día de hoy, subiendo todas las redes, intentando ayudar a la gente, haciendo los directos. Y que Eso. no quede, y que no quede, No, 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 y que voy no a seguir, quede. voy a seguir, voy a seguir. Y eso sí, y aquí, luchando por los derechos de ellos, vamos, hasta donde haga falta. Porque volviendo al tema, lo hemos pasado mal. Hace una semana, bueno, de momento, estamos, o sea, la consejería contestó, no a nosotros, o sea, Sí, contestó el colegio. sí, contestó y dijo que el miércoles tenemos auxiliar, ¿vale? Supuestamente. Y te digo supuestamente porque en esta semana nos han mentido, no sé ni cuántas veces. Date cuenta que yo ayer, sí, yo ayer tenía información por la mañana, ayer por la mañana, tenía información de que había ya una chica contratada y solo estaban esperando a que pasara el reconocimiento médico. Ayer por la tarde me dijeron, no, eso es mentira. Encima, o sea, para colmo. Sí. Es como, quizás esté equivocada, pero me dio la sensación de que, como vieron que estábamos metiendo a los medios de comunicación, porque Sí. la mamá de Ricardo, la que te comenté antes, Elena, ella salió conmigo por la radio, hablamos en Radio Club Tenerife, Ujú. y se nos escuchó por ahí, y ya luego ya se supo que yo iba a salir hablando en Televisión Canaria. Pues como hemos salido ahí, en esos medios de comunicación, pues yo creo que por eso es que, vamos, básicamente querían pararlo, y por eso decían, ay no, ya hemos contratado a una chica y estamos esperando a que pase el reconocimiento médico. O sea, yo creo que lo querían parar, vamos, porque no les gusta, a ellos no les gusta salir en los medios de comunicación. No, claro, encima pues había gente que ya etiquetaron al gobierno de Canarias a educación Muchísima gente. y claro, yo creo que ahí fue cuando ellos decidieron, espérate, que aquí hay que... Vamos a tratar esto y ya vamos a, a parar esto por lo menos, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, cuando vinieron los chicos de Televisión Canaria a hacerme la entrevista, me dijeron que como tenían mi parte Ujú. de la versión, también necesitaban la de la consejería. Y la consejería lo que dijo fue, no quería hablar, la consejería no quería hablar. Y lo único que dijeron fue como que esperaban que de aquí al miércoles estuviera solucionado y que no encontraban personal para trabajar en esta zona de la isla. Entonces, Claro, lo del tema del personal para trabajar en esta zona de la isla es lo que siempre ocurre en casi todos los puestos de trabajo. Por ejemplo, un profesor que lo contraten, hablando de educación, ¿no? sí, Un profesor lo contratan en el colegio o el instituto del tanque, pero está viviendo en Santa Cruz. Por la mañana, vale, se está borrando la cola porque se suele formar la cola en sentido hacia Santa Cruz y sí. por la tarde es sentido hacia el norte. Ujú. Entonces, bueno, la cola se la está ahorrando, pero te tienes que comer una hora mínima de camino. Sí, 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 sí. Luego, ya, claro, tú tienes que estar a las 8 de la mañana en el centro, si no antes. Ya pues está saliendo a las 7, 6:30, rezando que no tengas un accidente. Y si te vas a buscar un alquiler cercano, o no lo consigues o están por las nubes. Sí, es como hablábamos, que es una cadena. Una cosa está perjudicando a la otra. Pero al final yo no me quejo de sus motivos. Lo único que me No, quejo claro. es, ¿por qué no lo dices desde el primer momento? Es que yo es lo que veo más lógico. O sea, dilo desde el primer momento que no consigues personal por este motivo o no lo consigues, literalmente. O sea, no consigues el personal porque es difícil conseguir personal.
y dilo. No mantengas a expensas a familias, a Claro. profesores y a los niños que realmente son los que están perjudicados en este sentido, diciendo que lo tienes para mañana, cuando lo tienes a lo mejor no lo sabes para cuándo lo tienes. Y encima la época que nos toca ahora, que también puente de carnavales. Luego viene Semana Santa. Exacto. Entonces, esa principalmente era mi mayor preocupación. Yo decía, si en el otro aula se pegaron 2 meses para traer un auxiliar y ahora estamos con vacaciones perdón, de Navidad, Carnaval. de carnavales y después Semana Santa y demás, yo digo, ¿qué se va a pegar? ¿Mi hijo ya todo lo que queda del curso sin auxiliar? ¿O cómo va la cosa? Entonces, claro, tú ves como que se están vacilando un poco, sinceramente, porque te dicen una cosa hoy, después te enteras que es mentira, después te dicen otra y tal. Y entonces yo dije, mira, me voy a mover por donde me tenga que mover porque yo esperé. Yo esperé a subir el vídeo a redes. Nosotros, los padres del aula, unos padres del aula hablaron con el alcalde de San Juan de la Rambla. Otros hablaron con inspección de zona. Ajá. O sea, se movió por ahí antes de yo subir el vídeo. ¿Sabes? Yo quise esperar y yo dije, bueno, vamos a ver qué respuesta O sea, nos dan. el vídeo, la subida del vídeo fue una respuesta a la falta de respuestas, por decirlo así. Sí, sí, porque, bueno, según yo tengo entendido, el alcalde y inspección de zona se movieron. Hablaron con la consejería, Sí. le dijeron que eso no podía estar sucediendo y demás, pero claro, al final no, desgraciadamente no hicieron que se agilizara el proceso, o sea, Es que yo te puedo entender eso, que es lo que acabo de decir, o sea, una respuesta por falta de la respuesta, porque aunque se haya movido el alcalde de San Juan de la Rambla en este caso y el inspector de zona que también se haya movido, pero quien tenía que mover la tecla a lo mejor, pues o la movía y no conseguía que sonara la nota o literalmente no se movió. Entonces, claro, a falta de eso, o sea, ustedes como padres y como usuarios necesitan una respuesta sí, prácticamente inmediata. sí, 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 y al final la normativa del aula en clave lo que dice es que no puede estar el aula abierta si no se dispone de auxiliar educativo. Entonces, eh, se podría haber llegado hasta tomar esa medida. Claro, después y con la repercusión que eso tiene para los niños y los familiares, o los Sí, padres en este caso. sí, 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 completamente. Nosotros ya a lo largo de la semana llegamos un momento en el que pues los nervios, la incertidumbre, todo, cada situación familiar, ¿sabes? Ujú. Pues afectó un poco también en nuestro entorno porque yo, por ejemplo, yo trabajo de madrugada. Es la única manera de que yo puedo compaginar mi trabajo con el trabajo de mi marido y poder cubrir todas las necesidades que requieren mis hijos durante el día. Sobre todo, más Leo ahora mismo, porque es Ujú. más mayor y porque él tiene mucha terapia, muchas actividades durante la semana y es imposible cubrirlas de otra manera. Ahora mismo no me es posible. Y mi momento de descanso, donde yo consigo dormir, es cuando él está en el colegio por la mañana. Claro, es que Y ahora mismo no tengo ese momento. Y aún así yo he decidido no llevar a mi hijo a clase por todo lo que te comentaba antes. ¿Qué pasa? Que después hay padres que sí han llevado a sus hijos. O sea, son 5 alumnos, estaban 2 yendo a clase. Al final hay que entender también de que para los niños autistas ir al colegio es una rutina. Y el dejar de ir les ha afectado muchísimo. Entonces, eh, nosotros al principio lo hicimos un poco como reivindicación, en plan de, pues si no auxiliar, no se lleva al niño al colegio, ¿vale? Pero al final ciertos padres tuvieron que ceder porque se alargó durante una semana y no para todos es posible, pues decir, pues mira, no, claro. me quedo a mi hijo en casa, Es ¿sabes? que es todo, o sea, lo que acabas de decir, las rutinas del niño, la conciliación con el trabajo. Tú, por ejemplo, puedes conciliarlo porque estás trabajando y aunque sea una medida drástica de, pues bueno, mi tiempo de descanso, pero por lo menos lo estoy pasando con mi hijo. Sí, Pero hay padres que, lógicamente, pues tienen que trabajar en horarios del colegio, entonces exacto. no les va a quedar de otra que llevar al niño, aunque el aula, pues, no reúna esas condiciones. Sí, claro, porque estos días al final esos niños han estado en el aula, como te comentaba antes,
como una guardería para pasar el día. Ajá. Porque no se ha podido impartir clases, es completamente imposible. Las madres de la otra aula en clave tuvieron reunión con su tutor y al final llegaron a un punto en el que el tutor estaba desbordado porque la auxiliar que él tenía para ayudarlo a él tenía que dividirse entre las dos clases. Claro, y ya después el profesor se satura y después Exacto. vienen los problemas de ansiedades, Exacto. cuadros depresivos y demás de estos profesores. Exacto, yo lo hablaba hoy con mi marido, yo le decía, si la tutora de mi hijo, o sea, si esto se hubiera alargado, hubieran tenido que ir los niños al colegio, se hubiera tomado la medida de compartir ese auxiliar para 10 y la tutora de mi hijo hubiera cogido una baja por depresión, yo lo hubiera entendido perfectamente. Es que totalmente Es que lo hubiera entendido entendible. perfectamente. Y vamos, es lo que yo te comentaba antes. Yo pienso, o sea, es mi manera de verlo, que los padres tenemos que estar mano a mano con los profesores. Porque al final nos tenemos que apoyar entre nosotros y son nuestros hijos los que están con ellos. Sí, es que los profesores que son las personas más cercanas a los niños Claro, en las horas lectivas, en las horas del colegio. Entonces, claro, tienen que estar a un unísono, sí, padres y profesores, sobre todo por el bien claro. de los niños. Sí, porque después hay otro tipo de casos que, por ejemplo, yo llego y yo no tengo mi pensamiento, el que tengo yo, sino yo llego y digo, pues no, pues mi hijo tiene que ir a clase porque, a ver, que es lo lógico, ¿no? A día de hoy un niño no va a clase y ¿qué hace los asuntos sociales? Sí, no, En- a tres faltas ya te A tres están faltas, llamando. claro, pero aquí no está pasando nada, o sea, no pasa nada. Es verdad que yo, por ejemplo, yo me guardé las espaldas. Yo hablé con servicios sociales y yo le dije, mira, esta es mi situación. Yo no estoy llevando a mi hijo a clase. Y me dijeron, tranquilo, o sea, tú no estás llevando a tu hijo a clase no porque no quieras, sino porque no tienen recursos. Ajá. O sea, pero evidentemente yo tenía que hacer las cosas a conciencia. Pero yo no puedo decir en plan de, no, pues mi hijo tiene que ir al colegio, pase lo que pase y tal. Porque yo ahí no estoy pensando en esa profesora, en mi propio hijo también, que no se le van a cubrir las necesidades, que no, ¿sabes? Ujú. En mi caso ha existido la posibilidad de que mi hijo esté en casa y va a seguir así hasta el miércoles, si Dios quiere, y nos traen ese auxiliar. Va a seguir así. Bueno, espera, porque ahora tenemos la semana de vacaciones de carnaval. Sí, en nuestro caso en el cole tenemos lunes festivo, y, Ajá. o sea, el lunes ¿cómo se dice? De Del- día que cogieron ellos propios, día Sí, de... vale, sí, día festivo electivo o algo así, no sé, Sí, sí. Pero bueno, que se entiende. sí. Y luego el martes de carnaval. Y al miércoles Ahí entrarían de nuevo. entraríamos de nuevo, sí, al cole. De acuerdo. Entonces, en principio, hoy me confirmó la directora, mira, sí, hay auxiliar para el miércoles. Yo espero que sea porque han recibido un comunicado en plan de, mira, fulanito de tal, el miércoles va a estar en tu centro impartiendo tal. ¿Sabes? No es en plan porque se lo hayan dicho un poco de boca, como ha sido anteriormente. Yo me imagino que la directora en este caso no se va a aventurar por una llamada telefónica. Le hayan dicho, pues mira, tenemos a alguien para el miércoles. Bueno, a lo mejor me imagino que habrán recibido un correo electrónico o algo certificando que Espero el que sí. miércoles tienen a una persona. Espero que sí, la verdad. Pues, Evelyn, ha sido un placer tenerte aquí, Gracias. visibilizando pues la condición de un espectro autista y lo que justo en este momento pues ocurrió que fue pues esa falta de auxiliar en el colegio en concreto de tu hijo, pero que está ocurriendo en muchos colegios En de muchísimos. toda Canarias y de Sí. España. Sí. Sí, también me tengo constancia que fuera de Canarias también, en la península también están habiendo muchos casos. O sea, da igual que sea... Y tristemente, las ayudas, las aulas en clave, terapias, becas, etcétera, depende todo de cada comunidad autónoma. Sí, entonces da igual que sea Canarias, que sea Madrid, Barcelona, más Sevilla, Exacto. Andalucía, Sí. que siempre va a ocurrir, en todos lados ocurre igual esta situación. Sí. Nos consta también que en otras comunidades está pasando lo mismo. Sí. Entonces, bueno, nosotros esperamos que se solucione esto pronto
tú sigue así, sigue visibilizando pues las mejorías y a veces los días más rebeldes de Leo, Sí, que también muchos padres lo ven como un espejo sí, y los que no lo conocen el tema, pues también pues aprenden un poquito, porque yo te digo, o sea, yo en este ratito que llevamos aquí, está casi una hora que llevamos hablando, yo de ser, lo dije, te lo dije por teléfono, soy profano en este tema, o sea, no conozco nada de ya por lo menos ir entendiendo algo de lo que es una situación de unos padres que en tu caso tienes un niño autista, tienes una niña típica, por decirlo así, ¿no? sí, típica. Y claro, o sea, en edades pues Similares, sí. similares, Se llevan entonces 3 añitos y poco. pues eh, hay que vivirlo para Sí, poderlo saber bien, perfectamente. Como tú sí, decías, eres la persona, la experiencia en este caso. Ninguna persona que venga que no conozca el tema o que lo haya tratado nada más, pero que no lo está viviendo, no puede decir mucho más. ujú. Evelyn, muchas gracias. Gracias a ti por contar conmigo y por también darme voz por aquí. Saludos a Leo, Serán dados. a Isirai y tu niña, Soy. Zoe. Pues saludos a los tres y Gracias. nada, cuando quieras, sabes que los micrófonos y las cámaras de Aire Tenerife están para ti. Muchas gracias. Pues nosotros damos por concluida esta entrevista y simplemente esperemos que esta situación pronto esté solucionada. Un saludo y que pasen buen día.